Imagina un caza supersónico capaz de realizar maniobras increíbles mientras surca los cielos a Mach 2.2. Hoy vamos a conocer el Sukhoi Su-35S Flanker, el Super Flanker de Rusia que redefine la superioridad aérea. Bienvenidos a Colossal Insight. El Su-35 nace del legado del legendario Su-27 de la Guerra Fría. A fines de los años 80, los ingenieros de Sukhoi comenzaron a mejorar el Su-27 introduciendo nuevos sistemas digitales y aerodinámica avanzada. El primer prototipo del Su-35S voló en 1988. Con la caída de la Unión Soviética se paralizó su desarrollo, pero en los 2000 regresó como una cuarta generación mejorada. A principios del 2000 Sukhoi inició una profunda modernización, Su-35BM, eliminando las canards, pequeños alerones delanteros, del diseño original y añadiendo toberas de empuje vectorial. La versión final, denominada Su-35S, realizó su primer vuelo en 2008 y entró en servicio en 2014. Este caza se convirtió en el caballo de batalla de la Fuerza Aérea Rusa, con motores más potentes, radar avanzado y aviónica digital. Un expiloto jefe de Sukhoi comenta su experiencia. Cuando volé por primera vez el Su-57 y luego el Su-35, sentí la diferencia. Parece de generación menor, pero en esos momentos te das cuenta de que esta máquina puede hacer cualquier cosa. 7 datos que debes saber. Primer dato, cuarta generación avanzada y maniobrabilidad extrema. El Su-35S es un caza de cuarta generación avanzada, es decir, un diseño de cuarta generación con mejoras muy avanzadas propias de la quinta generación. Su fuselaje integra materiales compuestos y mejoras aerodinámicas para reducir la firma radar, aunque no es completamente furtivo. Equipa 2 potentes motores, AL-41 F1S con toberas de empuje vectorial en 3D, motores con boquillas orientables, lo que le da una maniobrabilidad extraordinaria. Gracias a ello puede realizar maniobras acrobáticas únicas en el aire, como la famosa Cobra de Pugachev, el bucle de Kulbit, giro invertido extremo, o la parada de cola, que exigen ángulos de ataque muy elevados. Estos motores le permitirían alcanzar teóricamente ángulos de ataque sin límites conocidos, otorgándole superioridad en combates aéreos cuerpo a cuerpo. Segundo dato, velocidad supersónica y supercrucero. El Su-35S puede alcanzar velocidades muy altas. Su velocidad máxima con poscombustiones de unos Mach 2,25, alrededor de 2.300 km por hora a gran altitud, casi el doble de la velocidad del sonido. Además puede volar a velocidad supersónica sin encender los postquemadores, supercrucero, en trayectorias de crucero ligeras. Se estima que mantiene unos Mach 1, Mach 2 en crucero a media altitud sin postcombustión, lo que le permite desplazarse rápido mientras ahorra combustible. Con los postquemadores encendidos llega a Mach 2 Plus en altitud, útil para interceptaciones rápidas o para evadir amenazas. Tercer dato, gran alcance y autonomía. El Su-35 posee un gran alcance para un caza de superioridad aérea. Con sus tanques internos puede volar hasta unos 3.600 kilómetros en vuelo de ferry, trayectos sin combates, a altitudes medias. Su radio de acción efectivo en misión de combate es menor, pero aún así le permite patrullar y cubrir amplias regiones sin reabastecerse. Cuarto dato. Aviónica y radar avanzados. Cabina y ergonomía. El Su-35S incorpora una cabina de tipo Glass Cockpit. El sistema de presentación se basa en 2 pantallas multifunción de color MFI 3.5 de 15 pulgadas y un panel de control con pantalla integrada, un visor de cabeza HUD y un módulo de control adicional. Estas pantallas muestran gráficos, datos numéricos, TV y símbolos y se controlan con una filosofía, manos en la palanca y el acelerador. Radar IRBISE. El Su-35S emplea el radar PSAN-035. Este sensor combina un movimiento electrónico de las con una montura mecánica, permitiendo un amplio campo de búsqueda y un gran pico de potencia. Según las especificaciones publicadas, puede detectar un blanco del tamaño de un caza hasta unos 350 a 400 kilómetros en un sector estrecho.
En modo Track While Scan puede seguir hasta 30 objetivos y guiar el ataque contra 8 simultáneamente. En superficies, el radar ofrece modos de mapeo terrestre y es resistente a contramedidas. Sistema IRST-OLS-35. El sensor OLS-35 complementa al radar con una búsqueda pasiva, apoyada con infrarrojo. Su funcionamiento pasivo permite detectar aeronaves de baja observabilidad que podrían escapar a los radares convencionales. Guerra electrónica y otros equipos. El avión integra el sistema de contramedidas electrónicas que incluye alertadores de radar, bloqueadores DR, FM y dispensadores de señuelos. También dispone de un telémetro iluminador láser integrado en el OLS-35 y utiliza materiales absorbentes para reducir su sección radar, mejorando la supervivencia. Quinto dato, potente arsenal ofensivo. El Su-35S puede llevar una carga de armas muy variada y abundante. Cuenta con 12 puntos duros, pilones, exteriores que permiten colgar hasta una decena de misiles aire-aire simultáneamente. Entre ellos están misiles de corto alcance, como los R-73 con guía infrarroja, medio alcance, R-77, muy similar en alcance al AMRAAM, y largo alcance. Se habla de cargas típicas de o a 12 misiles aire-aire, superando con creces la dotación estándar de muchos cazas occidentales. Puede portar armas aire-tierra, misiles antibuque y misiles de ataque a tierra, así como bombas guiadas de precisión, serie KAB y cohetes no guiados. Internamente lleva un cañón de 30 milímetros con 150 proyectiles para enfrentamientos cercanos. Su capacidad multirol le permite alternar misiones de superioridad aérea con ataques a tierra o mar, convirtiéndolo en un caza muy versátil y letal. Sexto dato, usuarios y exportaciones. Hasta 2025 los operadores principales del Su-35S han sido la misma Rusia y la China comunista. Rusia emplea varios regimientos, más de un centenar de aviones entregados a sus fuerzas aéreas, con presencia en todas sus flotas. China compró 24 unidades entre 2016 y 2018, siendo así el primer cliente extranjero del Su-35S. Indonesia firmó un contrato por 11 aviones en 2018, aunque las entregas han sufrido demoras y presiones políticas externas. Otros países mostraron interés o firmaron acuerdos provisionales. En resumen, el Su-35S permanece en servicio activo sobre todo con Rusia y China, mientras que varios países buscan avanzar en contratos en el futuro cercano. Séptimo dato, demostraciones acrobáticas. El Su-35 destaca igualmente en el aspecto acrobático. Es usado por los equipos de vuelo de exhibición ruso, por ejemplo los Ruskiye, Vitiasi, conocidos en español como caballeros rusos, debido a su impresionante agilidad y potencia. En los shows aéreos deslumbra al público con maniobras espectaculares, el Cobra de Pugachev, elevar el morro casi verticalmente, barrel roll, tail slide, parada de cola, y otros virajes extremos. Estos vuelos de demostración resaltan su salto de potencia al despegar y las capacidades de sus toberas vectoriales. Gracias a estas exhibiciones ganó el apodo de Super Flanker, flanque avanzado, reflejando su evolución sobre la familia Sub-27. En conjunto, estas maniobras demuestran tanto la destreza del piloto como la estabilidad y control extraordinarios del avión en vuelos no convencionales. Tecnología. El desarrollo del Su-35S impulsó varias tecnologías que han influido fuera del ámbito militar. Control Digital Fly-by-Wire. Los avanzados ordenadores de vuelo del Su-35, para gestionar sus movimientos extremos, se basan en sistemas de control digital desarrollados en Sukhoi. Hoy en día, conceptos similares de fly-by-wire y pantallas multifunción están presentes en aviones comerciales de última generación. Materiales compuestos avanzados. Los nuevos materiales ligeros y aleaciones desarrollados para reducir peso del fuselaje del Su-35S se utilizan ahora en turbinas de avión y estructuras civiles. Un breve ejemplo. El titanio se utiliza en fachadas y cubiertas de edificios emblemáticos gracias a su resistencia a la corrosión y su apariencia estética. Estas aplicaciones muestran cómo la investigación militar en materiales avanzados influye en la ingeniería civil, aunque factores como el costo y la dificultad de fabricación limitan su uso a proyectos de alto valor o sectores especializados. Motores y turbinas.
La turbina AL-41F1S del Su-35S experimentó innovaciones en gestión térmica y aspiración de aire. Algunas técnicas de endurecimiento de metales y mantenimiento predictivo aplicados en motores de guerra se están adaptando a la aviación civil para mejorar la eficiencia. La industria de la defensa rusa compartió progresivamente conocimientos de su radiómetro y sensores ópticos del Su-35S. Esto impulsó avances en sistemas de detección infrarroja y radar en ámbitos civiles como el reconocimiento meteorológico o la vigilancia de satélites. ¿Cuánto cuesta esto y por qué? Comprar un Su-35S es una inversión muy alta. El precio unitario ronda de los 50 a 60 millones de dólares, aunque puede variar por extras y acuerdos de OFSAT. ¿Por qué es tan caro? Primero, cada casa lleva docenas de horas hombre de fabricación altamente especializada. El Su-35S está casi completamente hecho a mano en Rusia, con materiales de alta tecnología y pruebas exigentes. Otro factor es el desarrollo y actualización de sistemas. Cada lote nuevo incluye mejoras de radar, motores y aviónica. También influye la estrategia de exportación. Rusia suele ofrecer precios competitivos pero exige contratos complementarios. Aún así, el mantenimiento es caro, requiere repuestos complejos y apoyo técnico constante. A diferencia de aviones de quinta generación, el Su-35S no fue diseñado para el sigilo absoluto. Aunque tiene ciertas modificaciones aerodinámicas, sigue siendo fácilmente detectable por radares modernos. Ángulos de ataque superlativos. Rostec afirma que el Su-35S no tiene límites de ángulo de ataque gracias al empuje vectorial. En medios rusos se proclama que el Su-35 puede mantener Mach 1.3 sin postquemador. Sin embargo, esto solo ocurre sin carga y a ciertas alturas. Con armamento el supercrucero es muy limitado. Rendimiento en combate real. Aunque Rusia presume que destruyó defensa aérea enemiga con su Su-35, la realidad es que ha sufrido bajas en la guerra de Ucrania. En 2023 se reportaron al menos un par de Su-35S perdidos, derribados por cazas F-16 u otras causas. Esto muestra que no es invencible. Un adversario moderno con misiles adecuados puede vencerlo. Fallos e incidentes. Durante su desarrollo y servicio ha tenido accidentes. Por ejemplo, algunos Su-35S han caído en territorio ruso en pruebas. Rusia investiga cada incidente para corregir defectos. Política y exportaciones. Detrás de escena el Su-35S ha sido negociado con cautela. Egipto pidió 24 aviones, pero luego canceló el contrato, y esas unidades fueron redirigidas a Irán, un dato que Rusia no hizo público oficialmente. Cabe mencionar que ninguno de los gobiernos implicados ha reconocido públicamente que el contrato egipcio se haya cancelado por problemas técnicos. La mayoría de analistas consideran que el factor decisivo fueron las presiones de Estados Unidos y el riesgo de sanciones bajo la ley CAASA a países que compran armas rusas, lo que llevó a El Cairo a desistir del pedido. Rusia tampoco ha confirmado oficialmente que los aparatos destinados a Egipto se hayan vendido a Irán. Irán sí ha anunciado que espera recibir Su-35 rusos, pero no ha especificado la procedencia de las aeronaves ni ha confirmado cantidades ni fechas. El Su-35S Flanker E es uno de los cazas más avanzados de Rusia hoy en día. Su combinación de potencia bruta, maniobrabilidad extrema y versatilidad lo convierte en el pilar de la Fuerza Aérea Rusa, al menos hasta que las nuevas generaciones se masifiquen. También es un símbolo de orgullo para el fabricante Sukhoi tras años de altibajos. Mirando al futuro, el Su-35S probablemente recibirá actualizaciones de aviónica y podrá compartir más tecnología con el Su-57 de quinta generación. Sin embargo, la mayor tendencia global va hacia cazas furtivos digitales y quizá drones autónomos en los próximos años, lo que podría relegar al Flanker E en un rol complementario. Sea como sea, su legado ya está escrito. Desde 1988 hasta hoy, ha evolucionado junto con la aviación mundial. Y mientras haya cielos que patrullar, habrá pilotos con la piel de gallina viendo el rugir de sus motores. Si te ha gustado este video, suscríbete y dale like.
Y no te pierdas nuestro siguiente análisis sobre el futuro de la aeronáutica militar en nuestro canal, Colossal Insight. Hasta la próxima. Gracias.